Don Ismael Jiménez, habitante de Norosí y bueno, considerado su memoria histórica. El tema de la violencia ha estado muy vinculado a lo que ha sido la vida de Norosí. Ya hemos visto con relatos anteriores lo que fue la conquista, lo que fueron las pugnas entre las tribus originarias y después, bueno, las pugnas partidistas que se dieron a partir del nacimiento de la República, luego de la independencia. ¿Qué se puede contar de eso, de las pugnas partidistas, primero entre liberales y conservadores, y luego las que surgieron a partir de los años 60, 70, con la llegada de los grupos insurgentes y posteriormente las últimas, la de los grupos paramilitares y la de las bandas criminales que hoy parecen haberse adueñado de casi todo el territorio nacional? Bueno, sí. Norosí, hay que partir diciendo que Norosí es un pueblo, en su momento era una región con un sentimiento político ligado al Partido Conservador. Son conservadores. Luego, después de el proceso que vivió nuestro país del Bogotazo, año 1948, efectivamente, aparece, no fuimos ajenos a la violencia, acá también nos llegó, a tal punto que los líderes de estos partidos incitaban a la gente a hacer valer su pensamiento de partido. Y Norosí participó efectivamente de todas esas contiendas de aquí, cuando se le informaba que iba a pasar, sobre todo inicialmente era la guerra se vivía en el brazo de Morales, cuando se sabía que una embarcación circulaba con personas del otro partido, el Partido Liberal, entonces gente de acá se trasladaba a esa zona. Se dieron varios eventos en la población de Buenavista, hoy el municipio de Arenal, que era conservadora también. Que era también conservadora, entonces ahí hacían el encuentro y hacían enfrentamientos para evitar que estas personas continuaran su viaje hacia el río arriba. Se tienen datos de que fueron muchas las masacres que se hicieron en esa época, pero pues dado a su forma de lucha, que era con lanzas, con machetes, con escopetas artesanales, pues el daño que se hacían entre ellos pues no era que fuera tan amplio, sino más bien era la repercusión de que hubo contienda entre liberales y conservadores en la zona. Acá se dio también el hecho de que no era bien visto ni era permitido la presencia de una persona que no compartiera las ideas del Partido Conservador. Entonces se evitaba, la mayoría de las personas de acá utilizaban siempre ropa de color azul, elementos de color azul como la peinilla azul, y todo eso era así. Y cuando alguien llegaba con otro tipo de vestido que no correspondiera a ello, al partido contrario, se presentaban las rencillas y las enemistades. Eso también ya pasó a la historia, eso ya hoy no se ve, en tan buen sentido que quienes a partir de ese momento empezamos a tener algún tipo de conocimiento, procuramos que esos lazos de peleas entre partidos se fueran minimizando, y hoy afortunadamente la gente en las contiendas electorales vota por el partido de su preferencia sin ningún inconveniente. Muy conocido en esta zona el episodio del 9 de abril, en que por una imprudencia en el repique de las campanas el día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se produjo una sonada en contra de los sacerdotes que estaban en la iglesia de Río Viejo, que fueron maltratados. Eso ha dado
pues motiva muchos chascarillos, apodos. Los de Río Viejo anteriormente era una gran ofensa que le dijeran los matacuras. De ese episodio y lo que pasó después, ¿qué recuerda, don Ismael? Bueno, efectivamente, aquí como los dirigentes, la gente obedecía a sus dirigentes. Cuando se tiene conocimiento del hecho en Bogotá, entonces la decisión justamente era la de informar, y una forma, las campanas no se tocan con el sentido de incitar a la guerra. La campana se toca con el fin de informar, porque era una de las únicas maneras que había de informar a la comunidad. Por eso cuando también existía un fallecimiento, la forma de comunicar era tocando las campanas. Solamente que las campanas para cada evento se tocaba de manera diferente. Las campanas eran o tristes, o tranquilas, o alegres. Y finalmente, pues las campanas en ese momento se tocaron de manera diferente, que no eran ni para dar a conocer una fiesta, ni para dar a conocer un fallecimiento, sino que se tocaron de manera diferente porque era un evento totalmente diferente y nuevo en la región. El sentido era, efectivamente, que los líderes que no eran de Norosí, sino de la región, invitaban a los partidistas del conservatismo a que se había presentado la zona en Río Viejo y que había que apoyar a los dirigentes de allá para acabar justamente con los liberales. Y como justamente lo que hacen es, lo que se presenta es el fallecimiento de un cura, pues el cura estaba ligado en ese momento a la filosofía de los partidos conservadores. Entonces ellos entran y toman la decisión de ir a apoyar la defensa de los intereses de su partido. Sí, fue un episodio muy doloroso, a raíz de ahí, efectivamente, como lo manifiesta, se empezaron cualquier cantidad de remoquetes, de apodos y de nombres que se le daba a la población. Finalmente, nosotros no consideramos que los pueblos pelean para darse el orgullo de ser peleoneros, sino por circunstancias a veces infundadas, sin realmente reconocer que la afectación es mucho mayor y que son eventos que fueron resultado de una alteración normal, pero no algo premeditado. Don Ismael, a partir de 1964 y posteriormente en 1966-67 se producen dos hechos históricos dentro del marco del conflicto colombiano: el nacimiento de las dos principales guerrillas de este país, la FARC y el ELN. ¿A partir de qué año empieza a sentirse su presencia en esta zona? ¿De qué manera y qué hechos significativos se dan en el fortalecimiento, en el asentamiento de ellas en la región y especialmente en un pueblo de tradición conservadora como Norosí? Sí, no, en Norosí la historia lo mostró. A la zona, primer movimiento al margen de la ley que aparece es el ELN. Llega en el año 1972. Después de los hechos ocurridos en Santander, con el padre Camilo Torres, esa gente pues se empieza a hacer desplazamiento y llega acá a la zona, en su momento comandado por Vázquez Castaño. Fabio Vázquez Castaño, exactamente. Él llega acá uno de los fundadores. Sí, señor, llega acá a la zona. Pero la verdad es que en su momento ellos acá no se dejan ver como un miembro activo, como activista. Realmente ellos llegan y se instalan en la periferia del pueblo inicialmente, y dentro de muy poco se adentran
a dos zonas específicas acá. Una es la zona de La Victoria y El Socorro, Quebrada de Norosí arriba, y otros se trasladan hacia la zona de hoy conocido como San Pedro Medio. ¿Eso queda por dónde, don Ismael, San Pedro Medio? San Pedro Medio queda en el municipio de Norosí, hoy corregimiento de Casa de Barro. Sobre la quebrada de Sobre la quebrada de San Pedro. Listo. La quebrada de San Pedro. Pero allá existía siempre un corredor, cruzaban la montaña y de San Pedro Medio pues llegaban hasta la quebrada de Norosí por la zona de La Victoria, El Socorro. Se dejaban ver muy poco de la gente, se presentaron muy pocos enfrentamientos, no había problema con los residentes de Norosí. Acá se conoció que hubo, de los primeros eventos que se dieron acá fue el de un enfrentamiento con el ejército allá precisamente en la zona de San Pedro Medio, donde fallecieron algunos miembros de esa guerrilla. ¿Recuerda el año? Eso se dio ahí muy seguido, como para el año 74, 75. Sí. Bueno, ¿Cómo se desarrolla? Sí. ¿Y cómo llegamos a lo que posteriormente llegó? Sí. Que prácticamente pues eran la autoridad en este pueblo, sí. Patrullaban, sí, mire, sometieron al pueblo. Bueno, acá uno podría decir que sometimiento como tal tampoco fue que hubo. No, claro, ellos sí empezaron a imponer su condición y sus normas. Sobre todo hasta el año 1980, ellos fueron únicos en el territorio. Entonces, pero el trabajo en su momento no había mayor afectación porque básicamente lo que hacían era reconocer que estábamos en una zona de riqueza y que había que proteger sobre todo ese medio ambiente y la naturaleza, la riqueza natural que teníamos. Se empezó a defender que no se permitía el corte de madera ni la explotación minera a gran escala. Pero uno sí entiende que la afectación que hubo fue más que todo por la intimidación, porque nosotros no estábamos acostumbrados a ver personal armado y mucho menos con armas largas. Entonces, eso siempre presentaba un poquitico de temor. Pero inicialmente no hubo mayor problema. Finalmente, después sí, pues entre ellos ya hubo vinculación de personal de aquí de la región con ellos y seguramente que por alguna diferencia o por algunas cuestiones internas se presentaron algunos decesos de personal de acá de la zona de Norosí. A partir de los años 80, cuando el gobierno nacional entró en conversación con las dos corrientes, el ELN-FARC, y no hubo consenso para buscar un proceso de paz, cuando ese proceso cae, se conforma la Coordinadora Guerrillera Nacional. A Simón Bolívar. Sí, señor. Entonces, a partir de ese momento ya hay presencia de las FARC, del ELN. Incluso acá se llegó a comentar que hubo presencia de Quintín Lame, del EPL, que es el que se desprende después. O sea, todos los grupos casi que hicieron presencia en la zona del sur de Bolívar. Sin embargo, pasado un tiempo hubo alguna diferencia entre los grupos. Los del ELN decidieron entrar en desacuerdo y se rompe eso, y finalmente la FARC, si no los sacaron completamente, por lo menos sí los desplazaron hacia zonas aledañas, pero finalmente quien se quedó con el control operativo de esas fuerzas beligerantes acá fueron las FARC. Bueno, ¿cómo se produce la entrada de la FARC a dominar el territorio y cómo se vivió en la región que dos de los más caracterizados líderes de las ambas guerrillas, Fabio Vázquez Castaño
y Martín Caballero de la FARC, el uno del ELN y el otro de la FARC, pues bueno, fueran los que dominaban este territorio. O sea, no estamos hablando de cualquiera comandante, de dos de los grandes comandantes históricos de ambas agrupaciones subversivas. Uno, lo que se analiza y se percibe es que ellos llegan a la zona, que no tenían ningún tipo de riqueza. Sí. Era con el fin de organizarse, ¿no? Organizarse y tratar de preparar a sus militantes y a lo mejor importarlo hacia otras zonas. Todo se prevé o se dice que fueron desacuerdos por la parte del pensamiento de cada uno de ellos. Los helenos estaban interesados en quedarse en la región porque generaron vínculos familiares en la región. Todos entenderán que un gran comandante de los helenos pues tenía arraigo en Orocí. Entonces ¿era el viejo que le decían? El viejo, sí, el viejo Raúl. Raúl, ¿el nombre, el apellido era? Él decía, él aquí fue conocido como el viejo Raúl. Entonces él ya tenía, y él trataba de evitar que hubiera enfrentamiento con la gente de acá. Las FARC, pues ellos querían ya empezar a su dominio y evitar a toda costa que hubiera algún tipo de prelación. Entonces eso empezó también a chocar ahí la cuestión y por eso pues se da básicamente la ruptura de los dos grupos. Pero a nivel numérico sí era muy superior los de las FARC y creo que eso se dio para marcar el punto de que se replegaran las fuerzas de los helenos. Sin embargo, no solamente en la región no solamente aquí vivimos además de la beligerancia de estos grupos otros eventos de guerra. Aquí tuvimos el evento con los Alzate, ya para los años 83, 85, que fue un grupo de paisas que se instaló a cultivar cocaína en la zona de San Pedro, la quebrada de San Pedro también, en una zona conocida como la parte arriba de la represa. En ese hecho, ellos conformaron todo un ejército para defender sus cultivos y hubo enfrentamiento con la población civil. Ese hecho marcó mucho. Ellos estaban dispuestos a arrasar con el pueblo, a quemarlo, y la población volvió otra vez a mostrar su ímpetu por defender lo nuestro, y apoyado en la fe de que Jesús de Nazareno lo acompañaba y los ayudaba, los enfrentaron y finalmente fueron expulsados esa gente. Fueron expulsados de la región y la región volvió a la normalidad en ese evento. Quedaron luego entonces los de la FARC, sí, impusieron su ley necesariamente. Sin embargo, a pesar de que también se inventaron algunos eventos donde fallecieron personal de Orocí, que la realidad de los hechos pues uno difícilmente los conoce, porque son muy internos entre ellos. Y el comentario que se dice es que a pesar de que desde el año 72 hasta el año 1998, que cuando aparece las fuerzas del paramilitarismo acá en la región, no se compara esos años vividos con presencia de la guerrilla con las masacres que tuvimos por parte de los paramilitares. O sea, fueron mínimos los hechos de violencia que generaron con la población civil de la región la guerrilla con lo que se vivió con la presencia de los paramilitares. Bueno, don Guimar, antes de pasar a ese capítulo muy doloroso de los paramilitares, una pregunta: ¿cómo era la convivencia, la cotidianidad de Orocí con los dos grupos insurgentes que inicialmente vinieron aquí? Y después, pues bueno, ¿cómo fue el terror paramilitar
que no se olvida. Obedece necesariamente a una circunstancialidad. En Norosí necesariamente se dio el viejo adagio de que para pelear se necesitan dos. Cuando hubo un solo grupo, cuando acá hizo presencia un solo grupo, pues no había problema. O sea, existía el temor, pero no hubo eventos significativos porque ese grupo era dominante y no pasaba nada relativamente. La gente no se acostumbró, tomó como filosofía para defenderse el hecho de compartir. A nosotros nos tildaron siempre y hoy tenemos ese estigma de ser guerrilleros y por eso vinieron las fuerzas paramilitares a arrasar con la región de Norosí. Nosotros nunca fuimos una población que acompañó a la guerrilla. Alguno que otro miembro, pues a nivel particular lo hizo, pero la población como tal nunca fue partidaria de la presencia de los grupos de guerrilla. Pero a raíz de que ellos hacían presencia, pues era imposible uno empezar a enemistarse con el que tenía un poder armado. Entonces, hasta para sobrevivir, tocó manejar las cosas con prudencia, al punto de que ya ellos en los festejos estaban ahí y departían, pero generalmente eran personas que llegaban, si llegaban con armas cortas, vestidos de civil y estaban dentro de la comunidad. Bueno, el tema de la llegada de los paramilitares, el prefacio, lo que sucedió antes de que llegaran, los anuncios y después lo que pasó cuando estuvieron aquí. Eso sí ha sido la parte más dolorosa de Norosí. Se inicia en el año 1997, cuando empiezan a llegar informaciones de que de la zona de La Mojana por este lado, de la zona del Cesar, por la zona de Santander y por la zona de Antioquia, de Yondó, existía la decisión de entrar a acabar con la guerrilla instalada en el sur de Bolívar. Pues uno aquí se había acostumbrado a que llegaba información de todo tipo, pero no había algo que mostrara que eso era una realidad. Sin embargo, sí encontrábamos que cuando uno salía hacia la zona de La Gloria, especialmente Aguachica o el Banco, ya el ejército tenía sus retenes allí y era muy fuerte tratando de ubicar a las personas para ver quién era el que tenía alguna afinidad con la subversión. Tenían sus bases de datos ubicando personas. Y lo que uno pues finalmente le preocupaba era que aún con presencia del ejército en la zona, uno no creía que esta gente iba a entrar. Pero finalmente ya los comentarios, los informes de prensa, los panfletos ya se estaban quedando cortos porque la gente empezó a observar que de verdad había presencia de esta gente en la zona, ya no solamente por ya la gente que venía por la zona de La Mojana, se instalaron ya mucho más acá de Tiquicio, por la zona de Barranco de Loba, y empezó a hacer su penetración. Ya la gente que venía por el Cesar ya ingresaba por la zona de Río Viejo. La gente que venía de Barranca Bermeja, de Santander, pues ya había traspasado los límites y se encontraban de Gamarra para acá. Entonces ya la cuestión era inminente, no solamente a controlar el sur de Bolívar, sino a controlar toda la ruta de la droga y la ruta de las rutas fluviales. Entonces, hombre, la cosa se empezó a complicar, porque efectivamente el ejército ingresa
a la zona con presencia aérea y hace observaciones y aparentemente pues la decisión era evitar que esta gente entrara, pero no se veían las acciones reales. Ya los comentarios no eran de que estaban a la orilla del río, sino que ya estaban muy cerca. Habían llegado a Pueblito Mejía, en el municipio de Barranco de Loba, ya muy cerca de la zona. Pero cada día era más cerca, hasta que ya para el día 8 o 10 de noviembre, encuentran con que en la zona de hoy en la vereda en su momento conocida como Mina Azul, ingresan, ya hacen quemas de los ranchos realmente donde la gente estaba viviendo, ingresan a la zona de Buenaseña. Entonces ya no era que existiera la posibilidad, que ya estaban acá adentro. Y finalmente, pues, como era una fuerza tan grande y tan arrolladora, la misma subversión que estaba por aquí cerca le dijo a la gente que ellos eran incapaces de controlar la entrada de esta gente, que el que pudiera salir, saliera, y que se pudiera esconder, se escondiera, porque ya ellos eran incapaces de controlar esta situación. Entonces ahí, en ese momento, es donde la gente dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que buscar la forma de cómo salir de aquí. Y efectivamente, a partir del día 10 y 11 de noviembre del año 1998, se presenta el más triste y dramático salida de la gente de Norosí a buscar la forma de salvar su vida en cualquier sitio de la región.